La Xeronda Jardinería. Tu jardín es nuestro objetivo. Mantenimiento y acondicionamiento. Todo en jardinería. Solicita presupuesto sin compromiso en el teléfono 639 20 78 97. Visita nuestra página web, laxeronda.com. Buenas noches y bienvenidos un lunes más a este espacio dedicado exclusivamente al fútbol femenino aquí en Teleasturias, un 10º programa ya de esta andadura que comenzamos ya pues hace unos meses, en el que buscamos pues dar ese punto y ese foco de atención al fútbol femenino en todas las categorías, primera, segunda y regional. Un fin de semana en que no ha habido jornada ni de primera ni de segunda, ha habido ese parón, pero bueno, ha habido bastante fútbol femenino fuera de nuestras fronteras, con ese Mundial Sub-17 en Costa Rica, donde la selección española pues consiguió el subcampeonato al perder en la final por 2-0 ante Japón. También hoy han jugado la selección sub-19, que ha ganado de goleada. Lo analizaremos también en este espacio de tertulia dedicado al fútbol femenino. También ha habido fútbol en Asturias, en la categoría regionales, así que no ha parado, y además ha habido un partido muy importante, lo analizábamos el pasado lunes. Ese Femiastur Langreo femenino, que iba a ser muy importante para decidir un poco las cosas también en este campeonato. Así que vamos a ver los resultados, las clasificaciones y la próxima jornada en la categoría en la que sí que ha habido fútbol este fin de semana, como es la categoría regional. Pero antes de nada vamos a dar la bienvenida y vamos a dar paso a este espacio con un nuevo patrocinador que se suma a este barco. Estaremos muy agradecidos de poder contar con ellos y que entre todos podamos conseguir que el fútbol femenino siga creciendo aquí en Asturias. Así que con el patrocinio de Guardería Chas, vamos a ver lo que ha pasado este fin de semana en categoría regional. Y ya tenemos los resultados de este fin de semana, que han sido los siguientes: Oviedo Moderno C 5, Femiastur B 0, Vallovín 0, Oviedo 0-6-3, Manuel Rubio 2, Gijón Fútbol Femenino B 3, Prados de San Julián 1, Club Hispano 0, Femiastur 3, Langreo Femenino 1 y Yosalín 0, Oviedo Moderno B 2. Al ser una liga impar, este fin de semana el que le tocaba descansar era el Llanera. Partido importante, la victoria del Femiastur por 3-1 ante el Langreo Femenino, que sufre la primera derrota en toda la temporada. Las langreanas, con estos resultados, la clasificación queda de la siguiente manera. El Oviedo Moderno ve que se distancia de la clasificación, aunque tiene todavía que descansar una jornada. La clasificación, como digo, liderada por el Oviedo Moderno B con 62 puntos, a 5 los dos perseguidores, el Femiastur y el Langreo Femenino. Cuarto es el Oviedo Moderno C con 49 puntos. Quinto, el Oviedo 06 con 38, a un puntito. En sexta posición el Manuel Rubio. Séptimo es el Yosalín con 30. Octavo el Gijón Fútbol Femenino B con 23. Noveno clasificado es el Llanera con 21. Décimo el Vallovín con 17. Y ya en la zona baja de la clasificación el Femiastur B con 8, los mismos que tiene el Prados de San Julián, que aventajan en 3 al equipo que cierra la clasificación, que es el Club Hispano, que tiene 5. Así ha terminado pues con los resultados de esta jornada, cómo ha quedado la clasificación en un tramo ya final de la competición en categoría regional. Así que muy atentos a lo que vaya a suceder la próxima jornada, que la vamos a repasar a continuación. Ya la tenemos en pantalla. Llanera, Oviedo Moderno C, Femiastur B, Vallovín, Oviedo 06, Manuel Rubio, Gijón Fútbol Femenino B contra el Prados de San Julián, Club Hispano, que va a recibir en casa al Femiastur, y el Langreo Femenino, que va a hacer lo propio ante el Yosalín. Este fin de semana descansa el Oviedo Moderno B, así que una jornada importante tanto para el Femiastur como para el Langreo Femenino, el conseguir la victoria y esperar a esa última jornada con ese Oviedo Moderno B, Langreo Femenino, pues que donde se va a decidir el título y el ascenso. Así que repasados pues los resultados, la clasificación en la próxima jornada, pues vamos con el patrocinio de Guarderías Chas. Pues tiempo ya, una vez que hemos analizado pues los resultados de la categoría regional, tiempo de tertulia, y además vamos a contar
Una futbolista del Oviedo 06, otra del Femiastur, una del Gijón Fútbol Femenino y también de la Escuela de Fútbol de Mareo. Así que vamos a tocar dos categorías, también la actualidad del fútbol femenino que pasa ineludiblemente por el papel de las selecciones españolas. Así que tertulia que se presenta interesante y entretenida a partir, como siempre digo, de después de la publicidad, después de tomarnos un pequeño descanso para volver con fuerzas renovadas a la tertulia del día de hoy. La Xeronda Jardinería. Tu jardín es nuestro objetivo. Mantenimiento y acondicionamiento. Todo en jardinería. Solicita presupuesto sin compromiso en el teléfono 639 20 78 97. Visita nuestra página web, laxeronda.com. Pues ya estamos en tiempo de tertulia, una vez que hemos analizado los resultados de la categoría regional, la única en la que ha habido fútbol este fin de semana en Asturias, los resultados, la clasificación y la próxima jornada. Pues como anunciaba anteriormente, damos paso al tiempo de tertulia, con 3 integrantes, 2 de la segunda división y una de la categoría regional. Pero antes de nada, también dar las gracias. Al principio del programa lo hacíamos a Guardería Chas, pues ahora Xeronda, la empresa de jardinería que también se une a este proyecto de fútbol femenino en Teleasturias, para, como decía anteriormente, ir todos de la mano a dar esa difusión que creemos que sin duda también se merece el fútbol femenino, que hacemos aquí cada lunes a las 10 de la noche, poniendo en pantalla y dando voz a las protagonistas y a las integrantes de estas de fútbol femenino en primera, en segunda y en categoría regional. Así que dicho esto, vamos a presentar ya pues a los integrantes de la tertulia de hoy, empezando por mi derecha. Vamos a tener a Mayra del Gijón Fútbol Femenino. Buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias a vosotros por vuestro trabajo. A mi izquierda pues vamos a tener a Ana Vallés de la Escuela de Fútbol de Mareo. Buenas noches también y muchas gracias por venir. Buenas noches. Y ya para cerrar pues el tiempo de tertulia vamos a tener pues a Carmen del Femiastur, que conseguía una valiosa victoria este fin de semana. Así que buenas noches, Carmen. Buenas noches. Pues presentados ya los 3 pues jugadoras que vamos a tener en el programa de hoy, pues vamos a empezar pues hablando de lo más reciente que ha sido el fútbol femenino regional, ya que no ha habido ni primera ni segunda, sí que ha habido categoría regional, y además con un partido que sin duda destacaba por encima del resto, ese Femiastur Langreo femenino, que el equipo vilesino conseguía ganar por 3-1. ¿Cómo fue ese partido, Carmen? Sí, la verdad es que fue un partido muy intenso. Nos pitaron un penalti a principio de los minutos del partido, pero después ya en la segunda parte nos metimos ya más en el partido y las estuvimos en su área y les marcamos los 3 goles. Una victoria que era importantísima para seguir al menos aspirando a ese título de liga y por consiguiente al ascenso, ¿no? Sí, era muy importante, vaya. Un partido que sea una victoria, mejor dicho, que os permite pues seguir no dependiendo de vosotras mismas, porque necesitáis que en la última jornada el Oviedo Moderno B no consiga ganar al Langreo femenino, pero al menos si vosotros hacéis los 2 partidos vais a meter presión de cara a ese último partido, ¿no? Sí, sí, eso sí. Si ganamos los 2, pues lo van a tener que notar y la presión a ver si juega a nuestro favor. Pues hablaremos de lo que está siendo la temporada para el Femiastur de una manera un poquito más global, lo que ha sido el mejor momento, el peor, un poco cómo ve también el resto de equipos que componen esta categoría, y también vamos a hablar de la segunda división. Además tenemos representantes de los 2 equipos asturianos que forman y que compiten en esta categoría, y empezando por ejemplo por la Escuela de Fútbol de Mareo, que va 6º clasificado con 35 puntos y una semana de parón para ya cerrar la temporada en esta recta final, ¿no? Sí, la pasada jornada jugamos contra el Olivo, hicimos un meritoso empate, y la próxima jornada contra la Urusana, que ellos en casa se juegan mucho, están luchando por mantenerse en segunda división y bueno, va a ser un partido complicado. Un partido que podéis hacerle un favor al Gijón Fútbol Femenino en caso de victoria, ¿no? Sí, en el caso de la victoria haríamos un favor al Gijón femenino. ¿Cómo se lleva esa semana de parón? No en tu caso, porque bueno, te podemos decir que estás inactiva, estás lesionada en estos momentos, pero en un vestuario, ¿cómo formas parte? ¿Estos parones ayudan o perjudican más? Bueno, estos parones tienen las 2 caras. Perjudica porque bueno, esta es una dinámica de juego en la que parar siempre te perjudica. Y luego, bueno, por otra parte es descanso para el grupo y sienta bien ver otro tipo de fútbol.
En vuestro caso, el Gijón Fútbol Femenino, también llegabais este parón tras perder por 3-1 ante el de Salamanca. Imagino que el parón todavía es más duro por las ganas de jugar y de ganar, ¿no? Sí, está claro que necesitamos como mínimo 3 puntos para salvarnos ya directamente. Que el mareo que sí, que vale, gané a la Arausana, aunque tampoco se considera tanto favor porque nosotras dependemos de nosotras mismas ahora mismo, de momento. Y sí que es verdad que el parón, ya tienes ganas de que pasen los 3 partidos para decir ya estamos salvadas, pero hay que descansar y hay que descansar. Además, así podemos aprovechar para ver la selección. ¿Genera ansiedad eso o no? ¿O al estar en una situación medianamente ya buena y encarrilada la salvación, se vive más tranquila? Yo, por lo que a mí respecta, yo de momento estoy, no es que esté tranquila, pero no me crea ansiedad. O sea, creo que hacemos bien las cosas, que estamos trabajando muy bien, que estamos haciendo bien los entrenamientos. O sea, esta semana entrenamos duro como si fuésemos a competir y tenemos otra semana más de trabajo, que yo creo que eso todavía nos beneficia más. Entonces, no, por mi parte no tengo ansiedad, no sé mis compañeras, pero yo no. Hablando del último partido, ya que no podemos hablar del más reciente, sí que podemos hablar del último ante un Salamanca que está haciendo unas revelaciones de la categoría, que va en tercera posición, una visita complicado y que al final no pudisteis pues, conseguir punto alguno, ¿no? No, pero bueno, yo casi prefiero no hablar porque es que el arbitraje, desde mi punto de vista, o sea, no lo puedo, es que no puedo compartir porque, o sea, no fue una embarcada, no puedo decir que fuese una embarcada. O sea, ellas juegan muy bien, son un grupo joven que juegan muy bien al fútbol, pero no es el primer caso. Que, o sea, ya estábamos en el hotel y ya nos decían que los equipos que salían de allí con la cabeza agacha por culpa de los árbitros. Creo que al Mareo le pasó lo mismo, Sí, hubo comentarios. Pasó lo mismo. En los últimos minutos una falta, parte mía, retención de balón y teniendo en cuenta que la portera de ellas había estado perdiendo tiempo todo el partido y bueno, el entrenador nos acabó pidiendo perdón porque se sentía avergonzado por la actuación arbitral. Bueno, son cosas de fútbol, cosas que pasan, así que no hay que darle más vueltas tampoco. No, ya está, es un partido, ya pasó y listo. O sea, ellas merecen estar en el tercer puesto, sí. Yo creo. Juegan muy bien. Juegan muy bien la pelota, un grupo, como dijo ella, joven, que saben a lo que juegan y tocan muy bien la pelota. Y bueno, merecido. Entrando un poco, que pasamos de refilón, ese partido ante el Peñas Recreativas El Olivo, un empate, aunque sea campeón, tiene un nivel que conseguir un punto siempre es complicado, ¿no? Sí, bueno, el Olivo juega otra liga, lucha por el ascenso a Primera División y bueno, conseguir un empate frente a ellas pues es meritoso. Nos da fuerza porque bueno, tenemos rachas de partidos y bueno, es para iniciar algo mejor. Analizando un poco la temporada, y si os parece vamos a ir de segunda a regional, empezando por ejemplo por la Escuela de Fútbol de Mareo, que va sexto clasificado, 35 puntos. No sé cómo valoráis esta temporada, todo lo pasado, lo que pensabais un poco al inicio de la temporada. Nos decía también Juan Luna, diferentes compañeros, Candy, que han ido pasando por aquí. No sé cómo lo valoras tú en primera persona. Sí, bueno, hemos sufrido muchos cambios, muchas incorporaciones y eso lo hemos notado porque al grupo le ha costado adaptarse, sobre todo en los primeros partidos. Ahora hemos arrancado mejor, pero bueno, nuestras expectativas eran estar más arriba, pero este año nos conformamos con este sexto puesto que tenemos ahora. ¿Mejor momento de la temporada? Como el equipo, como equipo, en donde habéis alcanzado quizá el mejor fútbol, el que habéis conseguido un resultado mejor. Sí, ahora sí, ya te digo, a raíz de que pasen los partidos la gente mejora y el equipo se hace a sí mismo y sí, ahora mismo se puede decir que estamos a pleno rendimiento. Sí, pero me refiero, por ejemplo, si te digo de todos los partidos que habéis jugado, el mejor o el que tú has visto mejor a tu equipo, ¿con cuál te quedarías? ¿Con qué momento te quedarías de la temporada? Contra el Parquesol. Ahí empezamos una racha de, creo que fueron 7 partidos invictos y se notó que el equipo iba bien. Una victoria de mérito, 2-4, ¿no? Sí, conseguisteis. sí. Y en el otro lado de la moneda, el momento quizá más bajo, el inicio de temporada, ¿algún momento puntual? El momento más bajo yo creo que fue contra el Gijón Femenino, que nos ganó en casa y eso fue un palo, porque bueno, nos dimos cuenta de que había que apretar tuercas y fue un cambio, fue un mal partido por nuestra parte y a raíz de ahí empezó a cambiar. Os hizo quizá el punto de inflexión de la temporada, es ese, ¿no? Sí. Ahí tocasteis fondo, por así decirlo. Sí, siempre duele perder en casa y además contra un derbi, contra un equipo como es el Gijón Femenino.
Entonces, bueno, ahí digamos que el equipo empezó a cambiar. En tu caso, ¿con qué momento te quedarías? No, un poco primero hablando de lo que es la temporada, que vais 10º clasificados, 27 puntos, 5 por encima del descenso. No sé cómo calificáis la temporada o cómo la veíais allá por el mes de julio, agosto. Bueno, o sea, no creo que tengamos un equipo como para descender. Creo que, como te dije antes, que trabajamos todas muchísimo y todo el cuerpo técnico, el club, que o sea, es como una entidad que es muy unida, entonces las Guajas tienen mucha calidad también. No se puede decir que no es un equipo para estar en regional. Pero sí que a falta de 3 partidos tenemos el beneficio que 2 son en casa, pero necesitamos, yo creo que mínimo 3 puntos para salvarnos directamente. Porque los equipos que están por el descenso con 22 puntos no son malos equipos. Uno de los 3 puedo decir, uno tiene que estar en regional. Es que de esos 3 llevan mucho tiempo jugando en esta liga. Entonces, vamos a intentar sacar esos 3 puntos y quedarnos en esta liga. Como le comentaba también a Ana, ¿con qué momento de la temporada crees que el equipo alcanzó su mejor nivel o dio muestras de un mejor partido? Bueno, como te dije fuera de cámaras, creo que el mejor partido que hicimos fue contra el Friol en casa, que bueno, el resultado no fue favorable, pero salirte de un campo con gente ajena al club y ajena en general al fútbol femenino, que pasaba por allí y se quedó viendo el partido, que te dé la enhorabuena, que pregunten, pero este es el equipo que va primero, vaya repaso les estáis metiendo y no sé qué, eso te motiva muchísimo. Y el peor partido, creo que tenemos unos cuantos, pero yo creo que me quedo con el de la Eurusana fuera de casa, que es un campo que no entiendo por qué, se nos da fatal, es un campo precioso, porque la verdad que entras ahí y te sientes profesional, pero se nos da horrible, vamos. Obviando un poco las 2 últimas jornadas que habéis perdido, habéis alcanzado un buen rendimiento en estos últimos partidos que os había permitido pues coger esa renta que tenéis ahora sobre los puestos de descenso, porque hubo ahí un momento hace un mes y medio donde se os había complicado un poco las cosas, ¿no? Sí, bueno, sí que estos últimos partidos es que contra el Mareo, que lo perdimos en nuestra casa, no es que no lo esperásemos porque es un derbi, es que te puedes esperar cualquier cosa. Y luego el Salamanca, que vas fuera de casa, sabes lo que hay cuando vas fuera de casa, sabes que los partidos son difíciles. Pero como te sigo diciendo, es que yo no me veo para descender. O sea, yo creo que vamos a sacar estos 3 puntos y si podemos sacar los 9 que quedan, pues los 9. Que vamos a ir a por ellos, eso fijo. No dudo de ninguna de mis compañeras. Tampoco dudamos desde aquí de que el Gijón Fútbol Femenino pues seguirá una temporada más en segunda división, de una categoría a la que quiere llegar el FMI Astur, que está en categoría regional y que quiere intentar pues acceder a esa segunda división. Pero bueno, en los diferentes programas ya han ido hablando Reguero, por ejemplo, coordinador Sita, que lo importante es hacer ese proyecto e ir poco a poco, ¿no?, compitiendo, y una vez que se consiga ese ascenso, pues que sea para tener cierta estabilidad y no ser un equipo ascensor, un FMI Astur que venía de ganar al Langreo femenino, como comentamos al inicio de la tertulia, y que va segundo clasificado, adelanta al Langreo femenino, a pesar de que están empatados a puntos, pero le gana el golaveraje y queda a 5 del Oviedo Moderno B. No sé cómo valoráis la temporada desde el vestuario. Bueno, tuvimos demasiadas bajas y muy importantes, pero aún así se enfrentó muy bien los partidos importantes, aunque tuvimos pequeños fallos que nos costaron puntos, pero no, bastante bien la temporada. Sois el equipo con más goles a favor, 127, que eso habla bien a las claras, 127 en 22 partidos, pues unas buenas cifras, ¿eh? Sí, muy buenas. Y la clasificación, que como digo, queda a 5 puntos de un Oviedo Moderno B que tiene todavía que descansar pues esta próxima jornada. Vosotros tenéis que intentar ganar los 2 próximos partidos y esperar un poco, ¿no?, también al Oviedo Moderno sí. B, aunque no sé si eres muy optimista o no a estas alturas de la competición. A ver, todo puede pasar porque es fútbol, la verdad, pero no sé, es jugar en su casa, el Oviedo Moderno, campo muy grande, no sé, lo tienen muy complicado las de Langreo. Un Langreo que hay que recordar que si gana también la próxima jornada y gana en el Díaz Vega el Oviedo Moderno B, y el FMI Astur pincha, aunque sea con un empate en alguno de los 2 partidos que le queda, pues sería el equipo que asciende. Así que van a llegar también, en teoría, con opciones todos los 3 equipos a la última jornada, que se prevé pues súper interesante y súper emocionante. Vamos también a analizar un poco cómo veis vosotras pues un poco la categoría ajena a vuestro club, que os ha sorprendido, qué equipo pues os ha parecido pues mejor, qué equipo esperabais que estuviera más arriba tras jugar con vosotros, empezando por segunda división. Por ejemplo, tú, Ana, ¿cómo estás viendo esta segunda división con 2 equipos
equipos diferenciados del resto, a su vez diferenciados entre ellos, como es el Peña Recreativos El Olivo y el Peluquería Mixta Friol, y luego mucha igualdad, ¿no? Sí, hay mucha igualdad en esta categoría. Como he dicho, el Olivo parece que juega una liga aparte y el Friol lucha también por intentar llegar a Superliga o estar arriba. Y bueno, luego estamos como un poco los demás, que hay mucha competitividad entre nosotros. Hay muy poca diferencia entre puestos entre el cuarto y el séptimo. Y bueno, luego se distingue también la liga de abajo, que están 3-4 equipos luchando por la permanencia. A excepción del Compostela, que está totalmente desahuciado en esa última posición, hay 3 equipos empatados con 22 puntos, de los cuales bajarían 2, y luego es el Gijón Fútbol Femenino, que tiene esa ventaja de 5 puntos cuando quedan 9 en juego. ¿Qué equipo, aparte del Peña Recreativos El Olivo, que hemos dicho que va un poco en otra liga, otro equipo que te ha sorprendido? Quizá el Salamanca o Parquesol. Yo diría Salamanca. Salamanca, como hemos dicho antes, es un equipo joven que juega muy bien la pelota y es el equipo que a mí más me gusta de esta categoría. ¿Esperabas algo de alguno más? No, sabía que el Friol iba a dar fuerte esta temporada, y también la sorpresa del Parquesol. No solíamos jugar contra ellas en esta categoría, en este grupo, y me ha sorprendido también. Tú que eres voz más que autorizada y que formas parte de esta categoría, si te tengo que decir 2 equipos que van a descender, Compostela lo damos por hecho, ¿te atreverías a decir 2 nombres o no? No me atrevería, está muy complicada el Compostela. Por desgracia tiene esos puntos que ya está descendido, pero está totalmente abierto, con 22 puntos no me atrevo a mojarme. En tu caso, ¿cómo estás viendo la categoría? ¿Qué te sorprende? También coincides, imagino, con Ana, ¿no, Mayra? Que el Peña Recreativos El Olivo pues juega en otra liga, ¿no? Sí, el Olivo juega en otra liga totalmente, está ya prácticamente compitiendo en Superliga. Luego a mí me decepcionó un poco el Friol, que pensé que sí que iba a estar luchando ahora mismo por el primer puesto, pero ha fallado en partidos que no tenía que haber fallado. Y sí que me sorprende porque la calidad de las jugadoras es impresionante. O sea, ellas individualmente juegan muy bien. Luego a nivel como equipo no me gusta. Sinceramente me gusta muchísimo más el Salamanca y el Parquesol, o sea, a nivel de como equipos. Y de los de abajo, bueno, pues yo si me tengo que mojar diría que el Compostela, bueno, evidentemente ya está descendido, y yo creo que otro de ellos va a ser el Erizana. Aunque también me sorprendió a principio de temporada a principio de temporada, si te tengo que decir 3, el Erizana no te lo hubiese dicho. Pero ahora mismo yo creo que el Ponferrada, por raza y por el tiempo que lleva en esta categoría, y el Arausana, pues más de lo mismo, pero estoy entre el Arausana más que el Ponferrada, vamos. Creo que sí tiene que bajar uno de los dos, y espero también, porque tenemos algo de vínculo con el Ponferrada, o sea, lo tengo yo, vamos, no el equipo. Sí. También espero que sea el Ponferrada quien se salve. Sí, porque el Ponferrada, además, si miramos ya la próxima jornada, tiene que visitar al Compostela. Es decir, un partido que en teoría puede sacar los 3 puntos, y luego, si no me equivoco, vais a ser jueces vosotras también, ¿no? Si conseguís la victoria esta próxima jornada ante el Sárdomo, pues ya podéis ir un poco más relajados allí, ¿no? Bueno, yo iría más relajada si 2 de esos, o sea, de los 2 equipos que tienen 22 puntos perdiesen. Entonces ya estaríamos salvadas matemáticamente, entonces ya podríamos ir más relajadas. Pero, o sea, no es mi forma de ser ir allí a dejarse ganar. Eso para nada, pues me parece antideportivo y no lo comparto para nada. Pues hablaremos luego de la próxima jornada, en caso un poco más concreto, pero también vamos a hablar un poco de cómo estás viendo tú, Carmen, la temporada pues en femenino regional, qué te está sorprendiendo, a quién quizá echas de menos más arriba. No vamos a decir que tampoco vamos a criticar a ningún equipo, pero sí que, visto lo visto, te parecieron mejor equipo de lo que dice la clasificación. El Oviedo Moderno C me pareció muy buen equipo, para la edad que tienen, muy buenas. El Manuel Rubio y el Oviedo 06, como dijeron mucha gente, más arriba, porque no sé, tienen equipo para ello, yo creo. Y ningún equipo más, no. En tu caso, que no te comentaba antes, ¿con qué partido de la temporada te quedas? Me quedaría con el del domingo, contra el Langreo. Espectacular, vaya, por todas. Equipo genial. La María Rosa también aportó, ¿no? Muchísimo.
Y el momento más negativo, quizá el empate ante el Manuel Rubio ya a domicilio, que Sí, les puede igual costar un poco sí, caro. pero bueno, ahí jugamos bien, yo creo. Pero no sé, es que ningún partido jugamos muy allá, muy mal, no sé, no podría sacar ninguno. Y una de las cosas también que hemos comentado pues en estos programas en categoría regional fue quizá la sorpresa de las primeras jornadas, la victoria del Oviedo Moderno C al Oviedo Moderno B. ¿Cómo Sí. se vive los Toros de la Barrera en esa situación? Además, siendo el Oviedo Moderno B un rival directo, imagino que sorprende, ¿no? A mí me sorprendió mucho, además un C que gane un B es muy difícil de encontrar. Y después, pues bueno, fue pasando las jornadas y el Oviedo Moderno B está primero y con mayor posibilidad de subir. Sí, así es, eso al menos dice la clasificación tras ya la disputa prácticamente de la temporada al completo. Y hablando un poco de la próxima jornada, nos comentaba Ana que toca visitar al Atlético Arusana, que es un equipo que marca ahora mismo pues la permanencia con los mismos puntos que Lerizana en el Ponferrada, así que también vais a ser jueces, ¿no?, de un poco de esa zona baja. Sí, bueno, nosotras vamos a jugar nuestro partido, a intentar hacer buen juego. Sabemos que ellas van a salir con ganas porque se juegan mucho. Y bueno, vamos a intentar hacerlo bien y llevarnos los 3 puntos. Arusana, Parquesol y Barbadas a domicilio, es decir, de los 3 partidos os queda uno en casa. No sé Sí. qué perspectivas, qué objetivos marcáis ahora en el vestuario, sextas clasificadas con 35 puntos, ¿algo en concreto? O... Bueno, nuestra intención es ganar estos 3 partidos que nos quedan, meternos ahí arriba. Estamos a 2 puntos del quinto clasificado. Y bueno, nosotras salimos a ganar cada partido y bueno, para este equipo es bueno quedar en buenos puestos. Pues esa próxima jornada de la Escuela de Fútbol de Mareo, también del Gijón Fútbol Femenino, que va a recibir en casa al Sardoma, un equipo que marcha séptimo clasificado con 30 puntos. ¿Cómo se valora ese partido? Un Sardoma que prácticamente tiene la temporada pues cerrada con esos 30 puntos, aunque bueno, Sí, igual querrá asegurar también por si acaso y sumar alguno más. Sí, probablemente que, bueno, yo supongo que se ven ya salvados, pero van a venir a por los 33 porque es lógico, es normal, vamos. Pero claro, el problema es que vienen a nuestra casa y yo considero que en nuestra casa nosotras somos muy fuertes. Quitando que esta segunda vuelta igual no es que pinchemos un poco más, porque la primera vuelta yo creo que fue bastante buena, solo perdimos contra el Olivo en casa. Pero bueno, nosotras en los malos momentos nos crecemos muchísimo, entonces espero, como te dije antes, sacar los 3 puntos. Sardoma en casa, Ponferrada a domicilio para cerrar la temporada en casa ante el Victoria. No sé cómo valoráis el calendario, con qué objetivo partís, con el de los 30 puntos o con alguno más. No, nosotros partimos ya desde el principio, somos claras, o sea, con nosotras mismas, buscamos la salvación y a partir de ahí intentar jugar lo mejor posible e intentar subir, o sea, quedar lo más arriba posible. Pero, o sea, nuestro objetivo primordial, no engañamos a nadie, nuestro objetivo es salvarnos. Y a partir de ahí también intentar dar paso a las niñas que van a empezar, porque puede que haya veteranas que lo vayan a dejar, entonces lo mejor es ir juntándonos e ir creciendo poco a poco juntas. Pues sin duda que así será. Quedan 3 jornadas en segunda, 2 tan solo en regional, que va a terminar el 20 de abril, va a concluir pues la competición, y al Femiastur en esta próxima jornada le toca visitar al Club Hispano, un equipo que marcha último en la clasificación, que es un partido en teoría sobre el papel que debéis de vencer bien, ¿no? Sí, yo creo que fácil. Y nada, el campo a ver si está bien, si no llueve esta semana. Y nada, está bien. Y ya en la última jornada cerréis la liga en casa ante el Gijón Fútbol Femenino B, otro equipo que está ahí en la zona media-baja de la clasificación, así que por vuestra parte yo creo que los 6 puntos pues lo vais a conseguir, ¿no? Yo creo que también. A ver, son partidos fáciles, que igual sales un poco adormilado, pero bueno, que no te suelen dar la sorpresa. Y un poco hablando de la próxima jornada, el Langreo Femenino Yosalín tampoco espera sorpresa, imagino, ¿no? ¿Dónde juegan? El Langreo juega en casa ante el Yosalín. ¿Crees que se va a decidir todo en la última jornada, que el Langreo Sí. no va a perder puntos este fin de semana, no? Yo creo que el Langreo gana al Yosalín en casa, porque además juegan en casa, y en la última gana el Oviedo Moderno, yo creo. Pero
Ojalá que no. Sí, no, te veo que estás bastante negativa, lo veo ya desde el principio que la verdad que no esperas que el Langreo femenino, que hay que recordar que solo perdió un partido, lo hizo este fin de semana ante el Femias Tour, pero bien es cierto que el Oviedo Moderno B en casa pues tiene pues bastante poderío, el conjunto ovetense que también quiere regresar a esa segunda división, por vuestro caso mejor, ¿no? Cuantos más equipos asturianos haya, un viaje que os ahorráis y mucho mejor. La verdad ¿no? es que sí. Entre nosotras hay rivalidad, pero cuantos más equipos de casa haya en primera división, mejor, mucho mejor. Coincides, ¿no? Sí, por supuesto. Y otro de los temas que ha sido noticia también en el fútbol asturiano esta pues semana pasada pues es la Copa Federación en el fútbol femenino, un torneo que pues se hace cuando concluye la categoría regional y que participan los equipos que se han apuntado para prolongar un poco la temporada y para que en el caso de regional pues no acabe el 20 de abril todavía con meses de temporada por delante y que así también puedan seguir formándose los equipos y al fin y al cabo jugar al fútbol, ¿no? Que es un poco lo que todo el mundo busca a estas alturas. En tu caso, Mayra, el Gijón Fútbol femenino pues participará el B, no vosotras, Sí, ¿no? Exactamente, participa el B. Nosotras nunca hemos competido. Yo creo, bueno, yo desde que estoy en el Gijón nunca he competido en la Copa de la Federación. El B, y o sea, en el B igual juegan algunas de las niñas que han subido este año con el A que no han tenido los minutos, por lo que sea, no han tenido los minutos que ellas quieren, entonces a ver si tienen por lo menos la oportunidad de jugar con la Federación, con la Copa. ¿Alguna explicación? ¿Por qué no jugáis? O... No, Ni idea, ¿no? es que yo creo que la razón primordial es que no acabamos la liga. Entonces no vamos a dejar la liga por jugar la Copa de la Federación. Pero no, que yo sepa, no hay ninguna razón. En vuestro caso tampoco acabasteis la liga, pero entráis a jugar en semifinales el 25 de mayo, que para esa fecha sí que habéis acabado ya la liga, ¿no? Sí, bueno, creo que por primera vez se aceptan equipos de nacional en este torneo y nosotras hemos optado por competirlo. Es un placer estar ahí y bueno, sabemos que arrancamos desde semifinales porque bueno, las situaciones de la liga son esas y nada, a jugarlo y aprovechar de ello. Yo te voy a lanzar un balón. Puedes despejarlo, pararlo, hacer lo que quieras. ¿Cómo consideras que la Escuela de Fútbol Mareo empiece jugando en semifinales y no en octavos como el resto? Hombre, sé que hay polémica por ahí, pero bueno, también pasa en la Copa del Rey que hay equipos que empiezan después, entonces bueno, nosotras no podemos hacer nada, nos gustaría empezar compitiendo con todas, pero es lo que hay, tampoco podemos hacer mucho más. Saliste bien, una palomita, prácticamente Bueno. te marcaste con la respuesta. En tu caso sí que te va a tocar empezar a jugar en octavos de final contra el Yosalín, ida y vuelta, 27 de abril y 1 de mayo. Sí. ¿Con qué objetivo partís esta competición? ¿Con alguno? Con ganarla. Con ganarla. Sí, bueno, va a estar muy difícil el Mareo. También está el Oviedo Moderno. Va a estar muy difícil la competición ganarla. Muchas veces los sorteos siempre son criticables, eso de las bolas calientes que salen, que no. En vuestro caso, pues por así decirlo, los dos primeros clasificados a estas alturas de la competición, como es el Oviedo Moderno B y el Femias Tour, pues van por la parte de arriba del cuadro, que solo coincidiréis contra la Escuela de Fútbol de Mareo en una hipotética final, ¿no? ¿Cómo? A ver. Vais por arriba, hay dos, Sí. Vais con los tres mejores equipos, van por la parte de arriba, que es el Femias Tour, el Oviedo Moderno B, esos dos mejores equipos, por así Sí. decirlo, por la clasificación, vais por la parte de arriba, es decir, que tú te podrías enfrentar en semifinales contra el Oviedo Moderno B, pero hasta la final, si es que la Escuela de Fútbol de Mareo consigue vencer en semifinales, pues no os enfrentaríais. Bueno. No sé. Pues ese sorteo que se realizó y que también deja pues los siguientes enfrentamientos: un Vallovín Oviedo Moderno C, un Femias Tour Yosalín, un Oviedo Moderno B Llanera, un Gijón Fútbol Femenino B contra el Femias Tour B, un Hispano contra el Prados de San Julián y un Langreo Femenino contra el Manuel Rubio. Esos son los enfrentamientos de octavos de final que se disputarán el 27 de abril y el 1 de mayo. La final que se disputará el 7 de junio, ese torneo Federación Femenino que ha generado ciertas polémicas también por los sorteos que han tocado en octavos de final, por la presencia de la Escuela de Fútbol Mareo. Pues bueno, a también comentarlo aquí en este programa de fútbol femenino. Y pasando del torneo Federación a una de las mejores noticias, ¿no?, que ha dado el fútbol femenino y el fútbol también, ¿por qué no?,
absoluto en España, como es ese campeonato del mundo sub-17 en Costa Rica, donde la selección española pues se perdió en la final por 2-0 ante Japón, pero que cuajó un grandísimo campeonato y que además pues puso también al fútbol femenino un poco en pantalla. No sé cómo lo viviste, te dejo para el final porque sé que tú puedes explayarte bien. ¿Tú cómo has visto, Mayra, cómo has seguido este campeonato de la selección española? Bueno, yo la verdad que los partidos eran bastante tarde y he tenido que trabajar, es un poco difícil poder verlos. Pero bueno, la final no me la perdí y la verdad que para nosotras son unas ganadoras ya simplemente por el hecho de competirlo y ahora han quedado segundas, para nosotros es un plus a nivel de... han salido en las portadas del Marca, pequeño, pero han salido, así que nada, que estoy orgullosa del fútbol femenino en ese sentido. ¿En tu caso también? No lo seguí mucho, la verdad, pero me alegro de que quedaran subcampeonas porque es un paso para adelante para España. En tu caso, Ana, que has coincidido en diferentes convocatorias con algunas de las integrantes de esta selección que han conseguido la plata, ¿cómo has seguido un poco de esta distancia el campeonato? Bueno, lo primero yo creo que es darles la enhorabuena por estar y llegar a una final que hemos hecho historia, que eso nunca se había conseguido a nivel femenino. Y bueno, yo creo que se trata de ir mejorando. Lo que te refieres del fútbol, uy, me estoy tirando gollón, ¿eh? No pasa nada. Una final, como decíamos, que perdió contra Japón en el Mundial de Costa Rica. En esa final, la selección española sub-17, hablabas un poco de que habías compartido pues selección y vestuario con algunas de las que han conseguido pues esta medalla de plata, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un premio compartir vestuario con muchas de las jugadoras que son subcampeonas del mundo. La verdad que personalmente son increíbles y bueno, futbolísticamente no hay mucho que decir, ya que han llegado a la final de un mundial. ¿Te sorprende que hayan llegado a la final o tú que las conoces ya augurabas que iban a hacer un buen papel? La verdad que nadie daba por ellas mucho, pero bueno, tú las ves y yo confío en el juego de España, ese juego de toque, de llegada. Hace mucho daño a todos los equipos y yo confiaba en que iban a llegar lejos. Teniendo en cuenta de que habían disputado la final de Europa, venían pisando fuerte. Además ha compartido el Pichichi, la máxima goleadora del Mundial, Andrea Sánchez del Barcelona con Jasmine Sejan de Alemania, así que también en los premios individuales también copamos, ¿no? Un poco los galardones. Sí, la verdad que estamos ahí arriba en todo. Pilar Garrote creo que se llevó también una bota de plata o algún premio, no estoy muy enterada. Y bueno, mejor tanto como equipo como individualmente darles la enhorabuena a cada una. Sí, nos sumamos también a esa enhorabuena a todos los componentes de la selección española sub-17 que perdían en la madrugada del viernes al sábado pues la final ante Japón, pero son auténticas campeonas por lo realizado y lo conseguido, esa medalla de plata. Y además también ha jugado pues la selección española sub-19 que conseguía golear, mejor dicho, por 10-0 a Bielorrusia con ese objetivo de entrar en Noruega. El fútbol femenino en España que también empieza a pisar fuerte, también el fútbol femenino en Asturias, que hemos tenido los campeonatos este año en Gijón y que incluso pues la selección más pequeña, la sub-16, pues va a jugar la fase final. Eso demuestra que hay cantera, ¿no? Sí, la verdad es que... Son muy buenas para mí todas. Sí. Sí, la verdad que hay muy buenas jugadoras, dos de ellas han entrenado con la sub-17, Lucía Córdoba creo que es, y bueno, Irene, que es compañera mía. O sea que esperemos que lleguen a donde tengan que llegar, vamos. Hablabais un poco de que salían pequeñas portadas de Marca, ¿cómo en vuestro caso, cómo puede repercutir también que se empiece a hablar de fútbol femenino a esos niveles? En caso de Asturias, ¿creéis que también va a ayudar a que se siga fomentando este deporte, que jugadoras que hay veces que no sabían que les gustaba el fútbol ven esto y quieren también parecerse, o cómo lo consideráis? Hombre, siempre ayuda que medios de comunicación fomenten un poco el fútbol femenino, tanto en Asturias como en toda España. Ahora se televisa, creo que es un partido por televisión y bueno, es una manera de avanzar, aunque yo creo que queda mucho camino todavía. Sí, en Asturias está muy abandonado desde mi punto de vista. Es que en Gijón está, bueno, la Escuela Mareo no tiene fútbol base, pero nosotros tenemos fútbol base y es que no saben ni que existe la Escuela de Mareo ni que existe el Gijón. O sea, yo el año pasado creo que traje una niña para el equipo que la vi jugando en la calle, me pareció que le pegaba bien al balón y le pregunté si quería jugar y tal. No sabía que las chicas jugábamos al fútbol, sería una sorpresa.
Entonces un poco, ya es triste, porque a mí me parece triste. Yo soy del Occidente y en el Occidente, bueno, sí, tuvimos un equipo y eso, pero siempre supe que había fútbol femenino. Entonces yo creo que siempre es que el que quiere puede. Sí. Yo creo que en Avilés sale bastante en el periódico y tal. Está bien. Un trabajo que está haciendo Sita, que está trabajando de una manera pues que está haciendo que el Femias Tour pues poco a poco vaya también creciendo con ese objetivo de que las chicas de Avilés pues puedan tener ahí ese equipo de la ciudad para poder disputar partidos, para jugar y para fomentar ese fútbol femenino. Hablando un poco ya de la experiencia personal que tenéis en el fútbol femenino, tenemos a una portera, tenemos a una defensa y tenemos a un medio, así que vamos de atrás hacia adelante, empezando por la portera. ¿Vocación o Vocación, cómo? vocación. Desde bien pequeñita, sí, elegí los palos y ahí sigo. Un puesto que recibe críticas o recibe alabanzas, ¿no? Es muy difícil pasar desapercibida siendo portera, ¿no? Sí, siempre dicen que ser portero hay que ser un poco el rarito, pero bueno, a mí personalmente me parece el puesto más bonito, uno de los más criticados, y es cierto que el fallo del portero es gol, y bueno, pero luego también tiene sus momentos de esplendor, como puede ser parar un penalti o hacer una actuación brillante. Eso tiene las dos caras. ¿Tu mayor virtud, reflejos, juego por arriba, penaltis? Bueno, yo creo que mi mayor virtud puede ser el 1 contra 1 o los reflejos. Y lo que más cuesta, las salidas, que suele ser uno de los temas que siempre le cuesta a los porteros, ¿no? Medir las salidas, balón por alto, que es más complicado quizá. Sí, bueno, los porteros tenemos un hándicap que puede ser la altura, pero bueno, yo creo que más o menos puedo defenderme bien en los aspectos de la portería. Un puesto de portero que ha ido evolucionando mucho si nos fijamos, pues sí. quizá hace 10, 15 años, ahora el juego con el pie prácticamente es tan necesario como el del mediapunta, ¿no? Saber salir con la pelota jugada en muchos momentos se ha vuelto indispensable para un portero, ¿no? Sí, mismamente tenemos la referencia de Elena del Toro, de la selección española, que lo primero que piden es un portero que juegue bien con los pies. Y a la hora de entrenar también ha cambiado mucho las dinámicas. Antes me acuerdo que los entrenamientos eran todo balonazos. Yo eso, gracias a Dios, no lo viví, y ahora el portero se trabaja mucho más. Se trabaja todos los aspectos de reflejo, con el pie se trabaja todo. Jugar en el Sporting, porque la Escuela de Fútbol Marido es el Sporting, sí. ¿Eso es un plus más o cómo se valora? Por supuesto, vestir el escudo de tu ciudad, pues oye, siempre es un honor. Además, las instalaciones y todo lo que hay allí, cualquier chica querría llevarlo. ¿Sigues al primer equipo? Sí, lo sigo. Ayer, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de un portero, recibió bastantes silbidos Cuéllar, no sé cómo lo ves desde tu parcela, quizá por demorar en exceso los saques, tampoco tuvo fallo ninguno especialmente. No tuvo un fallo que se pueda criticar, eso sí, como dices tú, la demora en tardar en sacar, reñía a los compañeros, pero bueno, yo creo que tampoco hay que meterse en eso, hay que valorar lo futbolístico y nada más. ¿Tiene que ser un líder, un portero? Bueno, sí, tiene que saber llevar al equipo, tiene que saber dirigir, pero bueno, tiene también que respetar a sus compañeros, tampoco va a ser el rey. En tu caso, Mayra, defensa, no por vocación en este caso, por lo que me comentabas fuera de cámaras, ¿no? No, pero bueno, yo intento trabajar para ser una jugadora lo más completa posible, no me pongo techo. Sí que siempre me gustó jugar un poco más adelante, pero yo quiero estar en el 11, me pongan donde me pongan. De portera ya sí que no me va a poner. Pero sí, es un intento. O sea, mi ilusión, por decirlo de alguna forma, sería ser esa jugadora comodín, que el entrenador cuenta contigo sí o sí, sea de delantera, de medio centro, de interior, de lo que sea, pero que cuente contigo en ese 11. Entonces, de momento lo estoy consiguiendo porque estoy prácticamente jugando todos los minutos y no son todos. Creo que llevo todos los minutos. Sí, comentaba con Ana también pues la evolución que ha tenido el portero en el juego con el pie. Ahora está muy de moda el que la defensa se abra mucho a los laterales para poder tener una mayor salida de balón. No sé si en tu caso también influye eso, que has podido jugar en el medio, quizá tengas también una mayor salida con el balón. Sí, ahora ha cambiado muchísimo lo que dice, ya han cambiado los entrenamientos y evidentemente cambia el juego. Sí que es un plus. Yo sobre todo en la posición en la que juego lo noto, que un portero juegue bien con los pies, juegas de otra forma, puedes jugar un poco más adelante, puedes jugar abierto para darle la más salida. Si tu portero falla con los pies, ya juegas un poco más con la soga al cuello, ya no sabéis muy bien por dónde te va a salir, ese pase atrás ya no es tan fácil, entonces tienes esas cosas.
Como experiencia personal en el fútbol femenino, ¿con qué momento te quedas? Jugaste, como comentabas antes, en el Occidente, en el Barcia, habías llegado a categoría nacional. Sí. Y no sé cómo valoras también pues un poco tu experiencia, tus años previos a esta temporada, ¿no? Bueno, para mí la mejor fase futbolística fue cuando ascendimos con el Barcia, porque esas sensaciones, las sensaciones no se compran y esa sensación probablemente no, bueno, espero que sí, pero lo tengo complicado para volver a vivirlo. Es el equipo de tu pueblo, es un equipo que nadie esperaba nada de él, entonces sí que son sensaciones increíbles. También puedo destacar el haber ido con la Asturiana, que bueno, fueron 2 años de nada, pero esa ilusión también Sí. no te la quita nadie. En tu caso, Carmen, medio, un poco creadora, jugando línea de 3/4, ¿o cómo te defines como futbolista? Creadora y sí, jugando por 3/4 del campo. Y este año me ponen un poco más arriba. Y no, bueno, pasadora. ¿Se puede jugar al fútbol, se me entienda, en categoría regional o los campos influyen mucho? Sí, menos quitando el Josalín, que no está muy allá, y el Hispano, están todos bien. Sintético casi todos ya, Sí, ¿no? menos el Hispano y el Josalín, como digo, nada, todos bien. Y la experiencia un poco también en tu pasado del fútbol femenino. Pues el año pasado jugué en Liga Nacional y no, con la selección 3 o 4 veces fui y no, poco más. ¿Cómo fue el año pasado? Fue complicado, ¿no? Fue muy complicado, porque al principio nos costó coger el ritmo y tal, y jugamos muy buenos partidos al principio, pero no nos llegaba a esos puntos, los que necesitábamos al final, y por mala suerte pues bajamos. ¿Hay tanto salto de categoría regional a segunda? ¿Se nota tanto? Sí. Se nota mucho de jugar todos los domingos un partido muy importante y en regional juegas un partido muy importante cada 3 fines de semana igual. En el plan, venimos comentando un poco en el programa también, vuestros inicios fueron fáciles en el fútbol, ahí ese pues tópico, o tópico no, realidad, mejor dicho, ¿no? Que en muchos casos de chicas pues no pueden jugar o tienen que pasar por múltiples deportes hasta llegar al fútbol femenino. En vuestro caso, ¿fue fácil todo? ¿Tuvisteis que lidiar? ¿Tuvisteis que luchar mucho? Bueno, yo empecé en la escuela de mareo, que se llevó al Occidente. Era una propuesta que hoy en día no la tienen ya, que era era fútbol, una escuela de verdad, o sea, te enseñaban a jugar, no, la competición era totalmente secundario y venían todos los sábados entrenadores a entrenarte allí y estabas con niños de tu edad o de no tu edad, o sea, a veces nos mezclaban y eran todo pues muy buenas experiencias y de vez en cuando venías a las instalaciones de mareo y allí se hacía una especie de competiciones que tampoco eran partidos que hacías, eran amistosos, o sea, la competición era totalmente secundario, que creo que se está perdiendo en el fútbol base de aquí de Asturias. Y luego nada, eso, el equipo del Barcia, que fue a través de un padre que nos quiso juntar y creo que esa historia la han contado un montón de chicas porque todo empieza así, con la ilusión de una niña y un padre que confía en ella y hacen ese equipo. Y luego ya estoy aquí, en el Gijón. ¿En tu caso también todo facilidades? Sí, la verdad, todo facilidades. Yo siempre empecé con equipos de chicos, empecé de sala. Antes había unos pequeños problemas, lo de ser chica no te dejó jugar, pero bueno, hoy en día ya no hay problema y la verdad que muy contenta por todos los equipos que he pasado, que son bastantes. Estuve un año con el Oviedo y bueno, y ahora en el mareo. ¿En tu caso también fácil todo? Sí, muy fácil. Mi familia siempre me apoyó muy bien, todo. Pues me alegro que en los 3 casos pues sean cosas positivas y que hayáis podido tener pues facilidades para jugar a este deporte como por otro lado tiene que ser, ¿no? Hablando también de un tema que sacabas un poco, Ana, lo de jugar con los chicos y demás, hay como 2 corrientes, 2 vertientes. ¿Cómo veis ese fútbol mixto hasta infantiles? ¿Creéis que solo tiene que ser por necesidad o que también es bueno o incluso mejor muchas veces para las chicas? Creo que ahora es hasta cadetes. Hasta cadetes, el primer año de cadetes, creo recordar. Sí, Primer año. Primer año de cadetes. Primer año. Bueno, yo creo que está bien que se puedan mezclar de pequeños, es competir y no se nota tanto el físico. Luego sí es cierto, claro, cuando vas creciendo esa diferencia es muy grande, pero mientras se pueda competir y mezclar tanto a chicas como chicos, yo estoy encantada.
En tu caso, que juegas en un equipo eminentemente femenino, ¿cómo valoras también esa posibilidad? Nos comentaban diferentes invitados que la chica que es buena le da igual jugar con chicas que rodeados con chicos, que la mejoría y la calidad al final acaba por destacar, ¿no? Yo creo que sí, porque yo de pequeña jugué con chicos y me sentí súper a gusto, la verdad. Y ahora se hacen equipos femeninos, pero no me gustan las ideas que están saliendo de hacer una liga de chicas desde pequeñas. A mí eso no me gustaría, la verdad, porque es jugar siempre contra las mismas chicas. A mí me gustaría jugar contra los chicos, aunque fueran un equipo femenino. ¿Coincides un poco, Mayra, con lo dicho? Bueno, la cosa es que si está intentando hacer una liga femenina en categorías bases, creo que lo tienen bastante complicado porque es que no habría equipos suficientes, yo creo. Entonces, para que las niñas estén jugando eso, entre 4 o 5 equipos, no entiendo, o sea, si nosotras no queremos que nos diferencien, no entiendo por qué diferencian, o sea, quien quiera hacer esa liga, que no, yo no lo sabía que tenían esa idea en mente. No me parece que, o sea, que no beneficie que las niñas se enfrenten a chicos porque es que ellas van a crecer de una forma u otra. Simplemente hay que saber coger las buenas experiencias y a partir de ahí crecer tú como puedas. Pero, o sea, no comparto para nada que una niña tenga que jugar con niñas porque sí y ya está. O sea, la que quiera crecer entre un equipo de femeninos, que hoy en día pues tienes equipos donde crecer, pues que venga, pero si no... nosotras, de hecho, seguimos a muchas jugadoras que están en fútbol base, pero que están jugando con niños. No les decimos, vente para Gijón y ya está. ¿No quieres estar ahí? Vale, pues te vamos a hacer un seguimiento y seguimos hasta que crezcas, tengas la edad para competir con nosotras ya. Otro de los temas también pues que solemos comentar aquí, a ver cómo lo veis vosotras, es ese salto tan grande, ¿no?, que hay de pasar a infantiles o incluso primer año de cadetes a jugar ya con senior, con chicas de 30, de 35 años. En vuestro caso es obvio que no os ha echado para atrás, pero seguro que conocéis alguna, o padres que se lo piensan, ¿no?, que mi hija de 14, 15 años pase a jugar con gente de 30 y 35. Hombre, yo creo que sí, que hay casos que más que nada son los padres los que deciden, pero no creo que haya mucho problema. Yo te digo, los hombres, hay cierta edad que la fuerza te evita que puedas seguir jugando con ellos y las chicas, pues, no sé, si eres buena, con 15 vas a poder competir contra las de 30 y contra las de 25. Eso, cada persona, cada situación, pero vamos, yo es lo que pienso, que si puedes, la categoría está para una edad, y si tú tienes esa edad y tienes la calidad de sobra, puedes debutar en ella perfectamente. ¿Y la convivencia, un vestuario con diferentes edades, se lleva bien? No diferentes edades, evidentemente un vestuario siempre pues hay diferentes edades, pero en el sentido de que una niña de 15 años pueda vestirse, cambiarse, hablarse con una de 35, con unos gustos totalmente diferentes. ¿Eso se consigue congeniar bien en un vestuario? Sí, yo creo que sí, porque todas somos iguales. Al final nos encanta este deporte y lo de la edad queda en segundo plano. Hay gente que tiene 30 y pico años y es más infantil, entre comillas, por decirlo de alguna forma, y hay niñas de 15 que son muy maduras para su edad. Entonces yo creo que no supone un problema para nada, pero sí comprendo que un padre que tenga miedo de meter a su hija entre mujeres ya, porque ya somos mujeres, es comprensible eso. Sí, coincides un poco, ¿no, Carmen? Lo que comentábamos, que venimos hablándolo también a lo largo de estos programas, y como cada programa, cada lunes, pues tenemos invitadas distintas, invitadas diferentes, cada una tiene su opinión, tiene su punto de vista, y también queremos que aparezca reflejado aquí cada lunes a las 10 de la noche en este programa de fútbol femenino. Otro de los temas candentes, que también suele dar mucho juego y que también quiero un poco que hagáis vuestra valoración dentro de lo posible, como comentaba antes Mayra, es el tema un poco de los árbitros. En vuestro caso, fuera de casa, tenéis el árbitro del equipo al que enfrentáis de la misma comunidad, y en Asturias tenéis árbitros asturianos cuando jugáis en casa que muchas veces no ayudan nada al equipo local. No, pero yo no creo que... Me voy a mojar, pero o sea, no creo que sea por un odio al Gijón o un odio a la Escuela de Marina o un odio al Femiastur. No pienso que sea eso. Creo que se está bajando mucho el nivel de formación. Ahora mismo puedes sacarte el título de árbitro por internet. Entonces, por ejemplo, vienen líneas chicas que... Jolín, yo llevo muchos años jugando al fútbol y sé que si una niña tiene 15 años y nunca la ha visto en un campo de fútbol es que no ha jugado. Entonces ahora cada vez se le da más protagonismo al árbitro, más poder de decisión de juzgar una jugada. Si tú nunca has jugado ese deporte, ¿cómo eres capaz de juzgarlo? Se te complica muchísimo. Entonces yo creo que van un poco tirados a ver qué pasa, porque hay muchos niños, porque son niñas de 15 años, que vienen a pitar el primer partido en una liga nacional donde se está jugando. Nosotros nos jugamos dinero, porque oye, es que los viajes cuestan y las fichas cuestan y la ropa cuesta. Y yo creo que no son conscientes de eso.
Vosotros que tenéis un poco la perspectiva más a nivel nacional, ¿es solo en Asturias o es algo generalizado, eso que comenta Mayra? Bueno, y yo estoy completamente de acuerdo con Mayra. La verdad que en otras comunidades no sé cómo va el tema arbitral, lo que sí que en Asturias es lo que dice ella, que el nivel de árbitro está un poco bajo. Uno de los temas que se suelen decir es que el árbitro de fuera, ante la duda, siempre tira para el equipo local. El árbitro de Asturias, también puedes hablar tú, Carmen, que el año pasado lo viviste, pues pocas veces tira para el de casa. No sé si por intentar ser más justo entre los justos, intenta siempre, pues ante la duda, tirar hacia el visitante. No sé cómo lo vivís en vuestras propias carnes eso. Hombre, yo creo que los árbitros, si pueden, tiran para casa. Y aquí parece que no a veces, pero bueno, tampoco creo que haya que meterse mucho con los árbitros porque ellos sí que son muy criticados. A ver, muchas veces nos salimos de lo que es lo futbolístico y ellos, oye, tampoco es fácil ponerse en esa situación. En tu caso, que jugabas el año pasado en segunda, este año en regional, ¿también hay ese bajón en cuanto a árbitros? Sí, o yo al creo final que sí. Hay mucho. Los árbitros de regional, no sé yo, pero dan pena y dolor. Así, claro, sí, las cosas hay que decirlas como son claras, no hay duda. Siempre comentamos alguna anécdota que suele pasar con los árbitros, que siempre es curioso, no sé en vuestro caso, muchas veces otros protagonistas pues hablaban de que les preguntaba cuánto duraba el tiempo, si vosotros jugabais 90 minutos igual, o comentaban vaya pase que has hecho. No sé vosotros si habéis vivido en vuestras propias carnes alguna anécdota que se pueda contar. Hombre, yo creo que sí, que problemas con los árbitros hemos tenido todos los equipos, pero más que los propios jugadores, yo creo que es la gente de fuera la que excita a los árbitros y la que provoca que el juego pues no sea juego. Yo creo que es la gente de fuera la que verdaderamente crea los problemas. Y muchas veces hay jugadas que incluso viéndolas 10 veces pues es imposible muchas veces decidir lo que ha pasado. Ellos tienen que hacerlo una décima de segundo, pero me voy más allá, pues quizá el trato que tienen hacia las futbolistas, o muchas veces comentaban un poco pues signos de autoridad, signos un poco de prepotencia. No sé en vuestro caso cómo los vivís en vuestras propias carnes. Yo, bueno, este año, gracias a Dios, yo no estoy viendo tantas barbaridades como hace 2 o 3, en las que sí que nos decían iros a fregar platos o esas cosas típicas que... Pero ahora mismo esas faltas de respeto ya no las estoy viendo tanto. Ahora es más la dejadez y que parece que están castigados por pitarnos a nosotras. Es simplemente eso. Y volviendo ahora mismo, creo que la formación es algo indispensable para que salgan buenos árbitros de aquí. Coincides un poco, ¿no? Que como se necesitan árbitros, pues el listón se baja hasta este punto, ¿no? Debes... Pues hablado también del tema de los árbitros, pues un poco también los objetivos que os marcáis de cara al futuro. Por ejemplo, en el caso del Sporting, ¿por qué no un Sporting en primera división, como sucede en otros equipos como la Real Sociedad, como el Barcelona, el Atlético, el Sevilla? Primero el primer equipo, que ojalá sea este año, pero que luego también vosotras pues tengáis esa opción. ¿Crees que se están poniendo pues los cimientos para lograrlo? Pues yo creo que sí, que poco a poco estamos creciendo y bueno... tenemos campos de sobra, tenemos material, gente, cualquier niña estaría orgullosa de vestir este escudo. Yo creo que, bueno, que poco a poco algún día se podría soñar en conseguir llegar a la categoría reina. Es un hándicap quizá no tener filial, hacer cada año, tener que ir a pescar, entre comillas, un poco el resto, no tener una formación más continuada. Sí, yo creo que por ahí es donde primero se tiene que empezar, por formar una cantera, tener niñas y bueno, y ir avanzando. Pero bueno, todo está por llegar. Yo creo que poco a poco se están haciendo las cosas y bueno, sí que, como dices tú, es un hándicap no tener cantera, pero bueno, ahí estamos. A nivel personal, ¿qué metas te marcas a corto, medio, largo plazo? Bueno, pues seguir disfrutando del fútbol y bueno, si se puede ascender de categoría y llegar a la alta competición, pues oye, cualquier chica querría estar ahí, pero bueno, si no, también nacional es una buena categoría. Pues sin duda. ¿Los fines de semana fuera de casa se llevan bien? ¿Cómo se llevan? ¿Te tocan mucho los planes o...? Bueno, hay viajes que hay que marchar un día antes,
Pero bueno, sí, yo creo que si verdaderamente te gusta el fútbol, siempre puedes hacer un esfuerzo, no te va a costar mucho tener que viajar. En tu caso, Mayra, un poco los objetivos también que te marcas tú a nivel personal, a corto, medio. Bueno, como te dije, no me pongo techo, tampoco me parecería normal ponerme. Sí que como Valles pienso igual, que si puedo jugar en un equipo que esté en Superliga, pues lo intentaré, o sea, por todos los medios, lo que haga falta, como si me toca marchar de Asturias. Pero de momento me gusta la categoría en la que estoy, me gusta el club, por supuesto, donde estoy. Entonces, de momento mi ilusión sería ascender con el Gijón a primera. Nosotros tenemos un fútbol base, tenemos un club que tira mucho de esto, no teniendo las mismas instalaciones que tiene la Escuela de Mareo, pero sí que ponen muchísimo de su parte para que no nos falte de nada. Que es sin duda importante también. ¿Cómo está el fútbol en Gijón, el fútbol femenino? Vosotros que sois un poco las dos exponentes de los equipos que hay en Gijón, ¿cómo veis la cantera? ¿Viene apretando fuerte? Sí, tenemos ahí estas crías de la sub-16, está Irene Santos y bueno, yo creo que falta mucho camino todavía por recorrer en Gijón y en Asturias. Todo el fútbol femenino tiene que avanzar mucho en comparación, por ejemplo, con otros países o incluso el sur que está más avanzado. Así que, bueno, poco a poco. Sí. En tu caso, que tienes también experiencia, ¿cómo ves que está evolucionando este fútbol? Cada vez hay jugadoras que llegan con más base, quizá que eso también ayuda a ser más competitivo todo. Sí, llegan con más base y llegan jugando juntas también desde muy jóvenes, no están separadas, y no hay equipos ya tan que empiezan desde el principio y ya con unas niñas de de 12 años que empiezan a jugar con otras de 30 que empiezan a jugar, como me pasó a mí en Barcia. Empezamos un montón de chicas a jugar, unas con 35, otras con 15, otras con 20. Entonces esos equipos ya casi no los hay. Prácticamente ya las veteranas que hay en los equipos ya han jugado muchísimos años al fútbol y las pequeñas ya vienen con una base que no es la que teníamos antes. Sí, comentábamos en otros programas que cuando empiezan muchos futbolistas, como es tu caso en el Barça, que empezaban muchas jugadoras a la vez, pues abundaba en los deseos de ser delanteros, o el entrenador tuvo que convencer muchas para que fueran retrasando posición, o no, o siempre hay de todo. Yo creo que además en el equipo del Barça creo que se solicitaba más jugar atrás, no jugar adelante. Pero no, hay cada una donde tuvimos la suerte que tuvimos buenos entrenadores también, entonces nos pusieron cada uno en nuestro sitio. Y lo primordial es que disfrutemos. O sea, es la que no juega a gusto, está claro que uno tiene que jugar al fútbol. Como le decía Ana, ¿qué tal se iban los dos viajes? Cada 2 fines de semana pues hacer la maleta. Bien, es que a mí no me cuesta trabajo, no me supone un esfuerzo porque me encanta. Me encanta la convivencia, me encanta el partido, es que para mí de momento no supone un esfuerzo. En tu caso, Carmen, que viste también el año pasado pues la moneda de los viajes y este año un poco jugando por Asturias, ¿cómo se lleva eso? Bueno, siempre prefieres jugar a nivel nacional y bueno, ¿Los objetivos un poco que te marcas a corto, medio, largo? Pues ascender con el Femiastur y jugar en Liga Nacional y si se puede pues claramente en Superliga y nada más. Se hablaban pues los diferentes componentes que han ido pasando del Femiastur, un poco ir formando esa cantera para tener unas bases sólidas. ¿Cómo ves ese fútbol femenino en Avilés? Lo veo bastante bien y además el Femiastur lo está trabajando muy bien y cada vez están saliendo más chicas. Pues sin duda que es lo importante. Vamos a ir concluyendo. No sé si queréis aportar, añadir algo que os haya quedado en el tintero. Pues un programa que ha resultado pues muy entretenido. Hemos podido hablar con Ana de la Escuela de Fútbol de Mareo, con Mayra del Gijón Fútbol Femenino y también con Carmen del Femiastur, un poco de lo que están siendo sus temporadas, sus experiencias y también un poco de lo que es actualidad y es noticia en el fútbol femenino. Agradecerte enormemente, pues Ana, que hayas estado aquí, desearte una pronta recuperación y que aquí estamos para cuando quieras. Pues gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y bueno, gracias también personalmente. Pues muchas gracias también por tus palabras, también agradecer a Mayra pues que haya estado aquí con nosotros, pues que nos hayas en esta hora de programa pues contado tus experiencias y también desearte mucha suerte para conseguir cuanto antes esos 30 puntos y si pueden ser los 33 mejor. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de sentirnos un poco profesionales al venir aquí. Pues también, si podemos también nosotros aportar nuestro granito de arena, pues encantados y también muchísimas gracias a Carmen, hay que seguir siendo optimistas, hasta el final todo es posible, así
Así que seguiremos pendientes de lo que haga el Femiastur en esos 2 partidos que quedan y también cómo acaba esa temporada. Muchas gracias también por estar aquí, por aportar también tu punto de vista a este programa. Muchas gracias a vosotros y un beso muy grande para mis compañeras. Pues ahí queda el mensaje a todas las jugadoras del Femiastur. También Cristina había estado ya aquí con nosotros hace pues unos programas, y también pues ese recuerdo al equipo del Femiastur que está luchando por regresar a esa categoría de segunda división. Tiempo de tertulia que ya vamos concluyendo. Ha estado entretenido, interesante, hemos diferentes puntos de vista, y también agradecer pues a los 2 patrocinadores que se han sumado al barco esta semana, pues a Guardería Chas y también a Seronda, empresa de jardinería, pues que también aporten su granito, que aporten a este fútbol femenino que se emite, el único programa de televisión en exclusiva que hablamos de fútbol femenino, a las 10 de la noche cada lunes. El programa de hoy se podrá ver en la redifusión mañana a partir de las 2 de la tarde, y como siempre en el enlace de YouTube que colgaremos en el Twitter del programa. Nosotros volveremos con nuevas historias, con nuevas noticias el próximo lunes a las 10 de la noche, aquí como siempre en Teleasturias. Mientras, como siempre digo, sean felices y buenas noches.